La pista marcaba el final de otro rutinario viaje de negocios. Hacía tiempo que había dejado de pedirle a Renee que me recogiera. La negativa se había vuelto demasiado predecible. Antes de despegar, estaba revisando Quora y coincidí con una pregunta que se sentía como un ataque personal. Si tu pareja aterrizara después de las 11 p.m., ¿irías a recogerlo? La respuesta principal me golpeó como una tonelada de ladrillos. Si la persona que esperaba fuera tu madre, estaría ahí antes. No complanaría por el estacionamiento ni el precio del gas. No es que los hombres y las mujeres piensen diferente, es simplemente que no te aman. Esperando en la acera al son del frío medianochado, comprendí cuánto era cierto aquella expresión. Le había texteado a mi mejor amigo Jax, un notorio dormilón, pidiéndole en tono bromista que viniera a recogerme por $200. Mi teléfono explotó con sus mensajes alertados y a medio despertar. ¿Es tan largo? ¿Los taxis van hasta ahí? Espera, ya me levanto de la cama. Me va a costar un buffet de mariscos. Sonreí, llamándolo un perdedor calvo y asegurándole que ya había reservado un coche. Pero entonces, la vi. Al otro lado de la terminal, Renee subía una maleta a su maletero. No estaba ahí por mí, estaba ahí por Ethan. Estaba atenta, casi cariñosa al abrir la puerta del copiloto para él. Había visto a Ethan en seguridad antes. No imaginaba que él fuera la razón por la que mi novia de repente estaba dispuesta a desafiar el aire nocturno. Cuando levantó la mirada y tropezó conmigo, la sonrisa en su rostro se desvaneció. Simplemente giré mi cabeza, pretendiendo que no había visto nada. El coche que había pedido llegó pronto, una pequeña misericordia en una noche de humillaciones. El servicio por el que pagaba estaba dispuesto a esperarme, pero la mujer que supuestamente me amaba no se molestó. Cuando me detuve, el coche de Renee se detuvo a su lado. El silencio estaba cargado de agotamiento. Ethan habló primero, su voz supurreando una falsa amabilidad. Me preguntaba por qué la profesora Renee agredió a llevarme tan rápido esta vez, dijo, su tono dando a entender que no era la primera vez. Resulta que tú también estabas aquí, Leo. Sube, está helando. Los miré y sentí una extraña sensación de calma. La manipulación era obvia, pero el dolor había desaparecido. Ya no estaba enojado, simplemente había terminado. Perfecto para mantenerte despierto, pensé. Supuse que Renee disfrutaba de tener al mejor locutor de radio a su lado para el camino a casa. Sube, dijo Renee, manteniendo la mirada fija en el volante, sin atreverse a encontrar mis ojos. No parecía feliz. Mi presencia era el recordatorio incómodo que acababa de arruinar su buen humor. No, gracias, respondí, mostrando mi teléfono con una sonrisa cortés pero gélida. Ya pedí un auto. Adelántense. Lleguen a casa y descansen. La expresión de Ethan era una mezcla exagerada de burla y confusión al alternar la mirada entre nosotros. ¿Cómo? ¿La profesora Renee no vino a recogerte a ti, Leo? El silencio que siguió era denso, asfixiante. Tras un momento, ella soltó de repente. ¿Por qué no me dijiste que volvías hoy? La pregunta me pareció ridícula. ¿Y si se lo hubiera dicho, habría cambiado algo? Recordé nuestro historial de chats. Las dos únicas veces que, atrapado en un aeropuerto desolado, le supliqué que fuera por mí, se negó. Aprendí la lección y empecé a pagar por conductores privados para no volver a sentir esa soledad bajo las luces de la terminal. Verla allí escoltando a otro me provocó un breve resentimiento, pero decidí ser elegante. No iba a evidenciarla frente a su nueva conquista. Fue un viaje de última hora, mentí con naturalidad. «Sube», repitió ella tras una larga pausa. A lo lejos, un coche tocó la bocina 2 veces. Era mi transporte. Suspiré aliviado. Ese es mi conductor. Lo reservé esta mañana y no voy a hacerle perder el viaje. Conduzcan con cuidado. Mientras me alejaba en el asiento trasero,
viendo las luces de la ciudad pasar, comprendí una verdad amarga. Esperar cuidado de quien ya no te ama es una pérdida de tiempo. Es mucho más realista pagar por el servicio que necesitas que mendigar validación emocional. Una comprensión tardía, pero necesaria. El regalo de la culpa. Cuando llegué a casa, Renee aún no estaba. Me duché y me senté a organizar mis gastos, exhausto de mi trabajo y de mi vida, bromeando con Jax por mensajes sobre buscarme un sugar daddy para poder renunciar mañana mismo. Renee entró y me entregó una caja pequeña. Era un reloj. «Es hermoso, gracias», dije con una sonrisa mecánica antes de cerrar la tapa y dejarlo sobre la mesa. Ella era profesora de química y colaboraba con Wellness Home, la empresa del padre de Ethan. Que Ethan fuera el hijo del jefe no justificaba que ella fuera su chofer personal. Esa excusa era patética. Mi falta de entusiasmo debió ser evidente, porque su rostro palideció. «Lío», dijo, con voz acusadora, «no tienes que ser tan pasivo-agresivo». «Lo siento», me disculpé sin ganas. «Estoy frito por el viaje. He olvidado cómo conversar. Descansa, tú también tuviste un día largo». Un nuevo objetivo. Vivian Lin. Al día siguiente, mi mente estaba en otro lugar. Vivian Lin, la experta en gestión de crisis que había salvado la reputación de los directivos más poderosos del país. Era brillante, decidida, y poseía una belleza que te cortaba la respiración. Me vestí con un estilo más pulido, abandonando mi look habitual. Renee seguía durmiendo. Al salir, mis dedos rozaron la caja del reloj en la mesa. Sin dudarlo, la tiré a la basura junto con los restos del café. Minutos después, frente al estudio de Vivian, recibí una foto de Renee. El reloj brillaba entre los desperdicios dentro del cubo de basura. «¿Qué significa esto?», escribió, furiosa. «No me fijé. Lo tiré por error», respondí, sin ganas de pelear. Ella no tardó en estallar, acusándome de celoso y de hacer pataletas. Suspiré. Nunca me di cuenta de lo llena de sí misma que estaba. Creía que el reloj era un símbolo de mi dolor, cuando para mí ya era solo basura. Igual que ella. La apuesta con Vivian. Vivian me recibió con una máscara por un resfriado, pero aún así su voz era magnética. Fui a pedirle que remodelara la imagen de Clear Path Home, la competencia directa de la empresa de Ethan. «El señor Kent», dijo con frialdad, «soy de las mejores en la industria. Trabajar para una empresa tan pequeña me haría parecer barata». Rechazó mi solicitud sin pestañear. Me quedé observando sus manos, sus gestos, la seguridad que emanaba. Era fascinante. Los negocios son negocios, pero podemos ser civiles, señora Lin. ¿Qué tal un almuerzo informal? Soy una mujer de palabras, señor Kent. No gaste saliva. Me levanté para irme, pero ella me siguió para devolverme los archivos. Al tenerla tan cerca, su belleza era discordante, casi irreal. Sonreí. Señora Lin, ¿qué tal una apuesta? Si logro levantar este proyecto yo solo, ¿aceptaría una conversación más profunda conmigo? Ella arqueó una ceja. Si puede hacerlo solo, ¿para qué me busca? ¿Por qué desperdiciar capacidad intelectual cuando puedes pagar para que alguien resuelva el problema? Respondí con una chispa de ironía. Esa tarde, tras reunirme con el fundador de ClearPath, terminé en un club privado, rodeado de un lujo que Renee nunca podría entender. El juego acababa de empezar. Aquí tienes la continuación de la historia, manteniendo el pulso narrativo y la intensidad dramática. Encendí la cámara de mi teléfono y la apunté directamente, retirando mi pie de sus manos con un gesto seco. «Eres muy joven», le dije, observando su rostro, donde aún se leía una mezcla de miedo y reticencia. «¿No deberías estar estudiando?» Parecía una niña perdida. Wilson, a mi lado, soltó una carcajada burlona mientras tres mujeres diferentes le masajeaban los hombros, los brazos y los pies. «¿Acaso les dan el mismo guión a todas?», se mofó Wilson. «Siempre la familia pobre, siempre la misma historia».
La mujer que se arrodillaba ante él llevaba un vestido tan ajustado que apenas dejaba nada a la imaginación. Sus ojos tenían esa mirada vacía de quien ha dejado de luchar por sí mismo. Antes, yo despreciaba estos lugares. Me sentía moralmente superior. Ahora me doy cuenta de lo pretencioso que era. «Leo», dijo Wilson, mientras aceptaba una pieza de fruta de manos de una de las chicas, «no nos andemos con rodeos. Dijiste que podías ayudarme a hundir a esa perra de mi exmujer, y te creo, pero los negocios son los negocios. Más que venganza, quiero que Clear Path Home sea una mina de oro». Sonreí, entregándole varias páginas de papel A4. «No se preocupe, obtendrá ambas cosas». Había pasado la tarde redactando una entrevista, preguntas y respuestas diseñadas para destruir. Como estratega, mi red de contactos era vasta. No fue difícil conseguirle a Frank un espacio en una estación de radio local para airear sus quejas. Frank es el ex marido de Elaine, la madre de Ethan. Su matrimonio fue un desastre que terminó en divorcio poco después del nacimiento de la hermana de Ethan. En aquel entonces, las infidelidades de una esposa de rico no eran un gran escándalo público, pero hoy, con el morbo de las redes, eran pólvora. Salí del club sintiéndome renovado. Al estirarme, recibí un mensaje de la heredera de Triumph Pharmachem, un emoji de OK. Todo estaba en marcha. La entrevista saldría el jueves por la noche. El cebo y la trampa. El viernes me vestí de gala. Fui a la oficina de Vivian con un solo objetivo: sacarla de allí para beber. Ella frunció el ceño, pero mi insistencia terminó por romper su récord de nunca salir temprano. A las 3 de la tarde, ya en el coche con ella, publiqué el video de la masajista en mis redes sociales con el subtítulo: «Papá borracho, mamá enferma, hermano en la escuela. El buen samaritano que hay en mí decidió cuidar de esta alma rota». Sabía que los estudiantes de Renee estarían curioseando en sus escritorios. Menos de 2 minutos después, el perfil de Renee le dio like a la publicación. 30 segundos después, lo borró. Ella creía que aún respetábamos el pacto de no mezclarnos en lo profesional, pero yo ya había empezado a enviar tés y regalos a sus colegas meses atrás. Si ella iba a saltar a los brazos de otro, yo me encargaría de que su entorno la mirara con desprecio. Entonces, la heredera de Triumph Pharma me envió la captura de su charla con Renee. Me eché a reír. Vivian, que conducía, me lanzó una mirada ilegible. «¿Cómo está tu tolerancia al alcohol?», le pregunté. «No muy bien», respondió ella, apretando los labios. «Perfecto», pensé. Mis ojos bajaron un segundo hacia su falda negra. Siempre tan profesional, siempre tan blindada, pero yo siempre estoy preparado. Había comprado ropa de todas las tallas para lo que vendría después. La caída de las máscaras. Nadie escucha la radio hoy en día, así que la entrevista de Frank Wilson no hizo ruido al principio. Yo necesitaba que Renee la viera. Le pedí a la heredera de Triumph Pharma que le enviara personalmente unos artículos de blogs químicos que hablaban de la historia familiar de Ethan. Cuando un socio comercial potencial te envía algo, tienes que leerlo. Al mismo tiempo, le envié el enlace a Ethan con una nota. «Adivina quién desenterró los trapos sucios de tu familia». Sabía que explotaría. Durante los últimos días, Renee me había estado castigando al no volver a casa. Aproveché para tirar todas sus cosas a la basura y borrar su huella digital de la cerradura. Sabía que el video de la masajista y el escándalo de Ethan la obligarían a aparecer. La tolerancia de Vivian era en efecto terrible. Se desmayó tras 2 copas. La ayudé a recostarse en el sofá de mi sala y la cubrí con una manta. En ese momento sonó el timbre. Me puse mi camisa más arrugada para que pareciera que acababa de salir de la cama y abrí la puerta. Allí estaba Renee, con los ojos inyectados en rabia. «Borraste mi huella», espetó, «y cambiaste el código». En ese preciso instante, un gemido delicado y perfectamente sincronizado llegó desde el interior de la habitación. Renee se tensó como una cuerda de violín. Su mirada se desvió inmediatamente hacia el interior de mi casa, buscando la confirmación de su peor pesadilla. Entró como un torbellino, lista para la confrontación que yo había diseñado paso a paso. El espejo de la traición. El desorden en la habitación era elocuente.
Renee hervía. Sus puños estaban tan apretados que sus nudillos crujieron en el silencio. «¿Me estás engañando, Leo?», espetó, con una voz que pretendía ser letal. «¿Engañar? ¿Cómo puedes decir eso? Ella tiene una condición. Necesita ser curada. Tengo buen corazón, Renee. No soporto ver sufrir a nadie». «Si no quieres estar conmigo, dilo», estalló. «Publicas a un masajista para que toda la universidad crea que soy una cornuda y ahora traes a una mujer a casa. Has perdido la cabeza». Incliné la cabeza fingiendo confusión. Pero mi publicación fue clara. La situación de esa chica es trágica. Solo movilicé mi red para ayudarla. ¿Cómo eso es engañarte? Tu mente debe estar muy sucia para ver otra cosa. Renee soltó una risa cargada de bilis. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Esas excusas moralistas son solo tu forma de justificar tu basura. Mi expresión cambió al instante. La calidez desapareció, reemplazada por una indiferencia helada. «Renee, ¿tú crees que el hijo de un magnate no tiene a nadie que lo recoja del aeropuerto? ¿Por qué yo no puedo creer que una masajista tiene una historia trágica? ¿Por qué no puedo creer que una mujer tiene una enfermedad que solo un hombre puede curar?» No pude contener una risa victoriosa. ¡Qué doble raza tan patético, Renee! Su rostro se puso pálido como la muerte. Salió de la casa derrotada, en desgracia. La máscara de Vivian. Me di la vuelta. Vivian se sentaba en el suero, apoyado en el sofá, fingiendo una fragilidad que ya no me tragaba. Le arrojé su ropa. «Es tarde, vete a casa». Ella me miró con ojos húmedos, tratando de hechizarme con esa vulnerabilidad artificial. «¿Me emborrachas? ¿Me traes a casa? ¿Haces lo que quieres conmigo y luego me echas? ¿No temes que presente cargos?». Su voz era roca, suave. Me incliné y le agarré el mentón con fuerza, obligándola a mirarme. «Vivian, nuestras líneas de trabajo son similares. Identificamos un objetivo y hacemos la tarea. Yo ya sabía que tu tolerancia al alcohol no es mala. Eres una farsante». Vi el destello de pánico en sus ojos y sentí una oleada de alegría. «La primera vez que te vi llevabas máscara. En la oficina te la quitaste solo para seducirme. Deja de actuar». Ella dejó de fingir y soltó una risa baja, frotando su mejilla contra mi mano. «Bueno, ya que lo sabes todo, dame una oportunidad. Seré tu amante si quieres». Sonreí. Cuando tienes la ventaja, las mujeres como Vivian siempre se vuelven obedientes. La trampa de Frank Wilson. Wellness Home envió una carta de cese y desistimiento. Ethan, arrogante, me envió un mensaje. «Solo espera, te haremos pagar». Pobre iluso. A nadie le importa la ropa sucia de los empresarios locales a menos que se convierta en un espectáculo, y yo iba a darles el mejor show de sus vidas. Contacté a Frank Wilson. Él estaba en una transmisión en vivo intentando vender sus productos sin éxito. Los tiempos habían cambiado. Su negocio estaba muriendo frente al imperio de su exmujer, Elaine. Le propuse un plan: dejar de ser el perdedor para convertirse en la víctima resiliente. Esa noche, Clear Path Home emitió un comunicado en X. «Todo lo dicho en la entrevista es verdad. Si la radio es demandada, nosotros cubriremos los costos». Gasté dinero en redes para hacerlo tendencia. El día siguiente, la transmisión de Frank explotó. Había reporteros y miles de curiosos. Frank dio la actuación de su vida. «Cuando descubrí que estaba con un juguete, mi mundo se hundió», dijo frente a la cámara con la voz quebrada. «El hijo de ese tipo ya estaba en su vientre mientras estábamos casados. Ella conspiró contra mí. Me dio un condominio por lástima, para que mi hija no durmiera en la calle. Me tragué mi orgullo por años, y ahora, porque hablé en un programa de radio sin audiencia, vienen a buscarme con abogados. ¿No es irónico?». Hizo una pausa dramática. «Sí, mis productos no se venden tanto como los de ella. Solo trato de liquidar mi inventario para pagarle a mis empleados y cerrar. Mi sentido comercial no es tan inteligente como la vista de una mujer que sabe cómo usar a los hombres». ¿Por qué desperdiciar capacidad intelectual cuando puedes pagar para que alguien resuelva el problema?, respondí con una chispa de ironía. Esa tarde, tras reunirme con el fundador de Clear Path, terminé en un club privado, rodeado de un lujo que René nunca podría entender. El juego acababa de empezar.
Aquí tienes la continuación de la historia, manteniendo el pulso narrativo y la intensidad dramática. Encendí la cámara de mi teléfono y la apunté directamente, retirando mi pie de sus manos con un gesto seco. «Eres muy joven», le dije, observando su rostro donde aún se leía una mezcla de miedo y reticencia. «¿No deberías estar estudiando?» Parecía una niña perdida. Wilson, a mi lado, soltó una carcajada burlona mientras 3 mujeres diferentes le masajeaban los hombros, los brazos y los pies. «¿Acaso les dan el mismo guión a todas?», se mofó Wilson. «Siempre la familia pobre, siempre la misma historia». La mujer que se arrodillaba ante él llevaba un vestido tan ajustado que apenas dejaba nada a la imaginación. Sus ojos tenían esa mirada vacía de quien ha dejado de luchar por sí mismo. Antes yo despreciaba estos lugares, me sentía moralmente superior. Ahora me doy cuenta de lo pretencioso que era. «Leo», dijo Wilson mientras aceptaba una pieza de fruta de manos de una de las chicas, «no nos andemos con rodeos. Dijiste que podías ayudarme a hundir a esa perra de mi exmujer, y te creo, pero los negocios son los negocios. Más que venganza, quiero que Clear Path Home sea una mina de oro». Sonreí, entregándole varias páginas de papel A4. «No se preocupe, obtendrá ambas cosas». Había pasado la tarde redactando una entrevista, preguntas y respuestas diseñadas para destruir. Como estratega, mi red de contactos era vasta. No fue difícil conseguirle a Frank un espacio en una estación de radio local para airear sus quejas. Frank es el ex marido de Elaine, la madre de Ethan. Su matrimonio fue un desastre que terminó en divorcio poco después del nacimiento de la hermana de Ethan. En aquel entonces, las infidelidades de la esposa de un rico no eran un gran escándalo público, pero hoy, con el morbo de las redes, eran pólvora. Salí del club sintiéndome renovado. Al estirarme, recibí un mensaje de la heredera de Triumph Pharma Chem, un emoji de OK. Todo estaba en marcha. La entrevista saldría el jueves por la noche. El cebo y la trampa. El viernes me vestí de gala. Fui a la oficina de Vivian con un solo objetivo, sacarla de allí para beber. Ella frunció el ceño, pero mi insistencia terminó por romper su récord de nunca salir temprano. A las 3 de la tarde, ya en el coche con ella, publiqué el video de la masajista en mis redes sociales con el subtítulo «Papá borracho, mamá enferma, hermano en la escuela. El buen samaritano que hay en mí decidió cuidar de esta alma rota». Sabía que los estudiantes de René estarían curioseando en sus escritorios. Menos de 2 minutos después, el perfil de René le dio like a la publicación. 30 segundos después, lo borró. Ella creía que aún respetábamos el pacto de no mezclarnos en lo profesional, pero yo ya había empezado a enviar tés y regalos a sus colegas meses atrás. Si ella iba a saltar a los brazos de otro, yo me encargaría de que su entorno la mirara con desprecio. Entonces, la heredera de Triumph me envió la captura de su charla con René. Me eché a reír. Vivian, que conducía, me lanzó una mirada ilegible. «¿Cómo está tu tolerancia al alcohol?», le pregunté. «No muy bien», respondió ella apretando los labios. «Perfecto», pensé. Mis ojos bajaron un segundo hacia su falda negra, siempre tan profesional, siempre tan blindada. Pero yo siempre estoy preparado. Había comprado ropa de todas las tallas para lo que vendría después. La caída de las máscaras. Nadie escucha la radio hoy en día, así que la entrevista de Frank Wilson no hizo ruido. Al principio, yo necesitaba que René la viera. Le pedí a la heredera de Triumph que le enviara personalmente unos artículos de blogs químicos que hablaban de la historia familiar de Ethan. Cuando un socio comercial potencial te envía algo, tienes que leerlo. Al mismo tiempo, le envié el enlace a Ethan con una nota. Adivina quién desenterró los trapos sucios de tu familia. Sabía que explotaría. Durante los últimos días, René me había estado castigando al no volver a casa. Aproveché para tirar todas sus cosas a la basura y borrar su huella digital de la cerradura. Sabía que el video de la masajista y el escándalo de Ethan la obligarían a aparecer. La tolerancia de Vivian era, en efecto, terrible. Se desmayó tras 2 copas. La ayudé a recostarse en el sofá de mi sala y la cubrí con una manta. En ese momento sonó el timbre. Me puse mi camisa más arrugada para que pareciera que acababa de salir de la cama y abrí la puerta.
Allí estaba René, con los ojos inyectados en rabia. «Borraste mi huella», espetó, «y cambiaste el código». En ese preciso instante, un gemido delicado y perfectamente sincronizado llegó desde dentro de la habitación. René se tensó como una cuerda de violín. Su mirada se desvió inmediatamente hacia el interior de mi casa, buscando la confirmación de su peor enemigo. Entró como un torbellino, lista para la confrontación que yo había diseñado paso a paso.